el cambio social y político que se está dando en España pasa necesariamente por incluir un debate sobre la salud del periodismo. Poco drama tiene eso. No es posible reclamar democracia sin discutir también sobre el estado de nuestro derecho a la información. En el año 2014, más del 80% de los periodistas aseguró que había sufrido algún tipo de presión por parte de sus jefes, sin ir más lejos. En este país hemos tolerado ruedas de prensa sin preguntas, presidentes que salían a través de una televisión de plasma o expresidentes que tenían la poca vergüenza de meter bolígrafos en el escote de alguna reportera. En este país hemos visto presiones políticas y económicas en los medios de comunicación privados, pero lo más complejo y lo más preocupante es que también las hay en los medios de comunicación públicos que pagamos entre todos y entre todas. En este país hay una precariedad laboral en los medios descomunal y lo que es más probable en estos tiempos económicos que corren, si se quejan, los periodistas pueden quedarse toda la vida con el título bajo el brazo o acabar siendo carne de ere. En este país no se pueden contrastar, investigar informaciones porque precisamente cada profesional, cada periodista trabaja por tres y cubre varias historias al día acabando con la lengua afuera. Y en este país se deja de la mano de Dios también a los corresponsales de guerra que son freelance, a esos que se juegan su integridad y a los que se les paga 50 euros por reportaje en una zona de conflicto, en una zona roja. En este país se dejan temas relevantes para la ciudadanía fuera de la agenda o se usan redacciones públicas con fines exclusivamente partidistas. En este país se utilizan los medios de comunicación públicos para destruir o intentar destruir a adversarios políticos. En este país se han llevado detenidos a compañeros y a compañeras que cubrían manifestaciones en las calles y que se les ha borrado además el material. Y en este país, por suerte, hay periodistas con una profesionalidad exquisita que luchan con uñas y con dientes para hacer su trabajo con toda la calidad que esté en sus manos, por innovar, por salir adelante y, en definitiva, por conseguir el respeto que merece el oficio más bonito del mundo. Lo que se ha abierto estos días es un debate completamente necesario para nuestra salud democrática. Poco drama tiene eso. Hace casi 80 años una invasión alienígena fue retransmitida como una noticia real por una emisora de los Estados Unidos. El resultado, miles de estadounidenses en las calles tratando de huir presa del pánico. Hoy dicen que somos menos crédulos. Los datos del último Eurobarómetro afirman que un 71% de los españoles no confía en la independencia de los grandes medios de comunicación, aunque la mayoría no sabe tampoco quién está detrás de grupos como Prisa, Mediapro o Vocento. Un poder que puede, dicen algunos, llegar a poner y quitar gobiernos. No en vano, en la mayoría de los países las elecciones las gana el partido que más gasta en publicidad y que con mayor frecuencia aparece en televisión. Una polémica con la que convivimos a diario. De hecho, este mismo fin de semana la CIA acusaba al gobierno de Rusia de haber apoyado la llegada de Trump a la Casa Blanca a través de la publicación de emails que manchaban la imagen de Clinton. Mientras en España la polémica no es menos reciente, pues ya fuera de su cargo como secretario general del PSOE, Pedro Sánchez ha acusado al diario El País y a diferentes empresas de presionarlo para impedir que firmara un acuerdo de gobierno con Podemos, declaraciones que han sido contestadas y desmentidas este domingo por Juan Luis Cebrián, presidente del Grupo Prisa, en el programa de Jordi Évole. El mismo programa Salvados en el que apareció también Sánchez y el mismo que trató de advertirnos ya en su día de la gran capacidad de los medios para el engaño y la fábula con su especial del 23F, pues en la era digital no es fácil aprender a nadar en el océano de la información. Bueno, pues para hablar de este tema, que yo creo que nos da para varios programas seguidos, tenemos una mesa de lujo, además de especialistas, periodistas, profesionales o expertos en comunicación. En primer lugar, se estrena en La Tuerca con nosotros Eduardo Sanz, periodista de Radio Nacional de España. Muy buenas noches. Muy buenas noches y agradecido de estar aquí. Que no sea la última vez también. Tenemos también con nosotros a Víctor Sampedro, catedrático de Comunicación Política, y tú sí que sí, un asiduo de la casa. Muy buenas noches. Gracias. Un placer, Noelia. Tenemos también con nosotros a la anfitriona Ana Pardo de Vera, directora de Público. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Noelia. Y por último, a Miguel Mora, que yo no le conocía, ya me vale a mí, director de Contexto. Muy buenas noches. Hola, Noelia, ¿qué tal? Bueno, ya tenemos muchos temas, yo creo que he puesto sobre la mesa ya nada más que con el primer vídeo, pero un poco para contextualizar la discusión, el debate. En un minutito, bueno, sí que me gustaría preguntaros, lo estábamos viendo, los datos ponen los pelos un poquito de punta, nosotros que estamos dentro de los medios de comunicación lo sabemos. El Eurobarómetro decía hace nada que casi el 71% de los ciudadanos, de las ciudadanas, no confían en que los medios de comunicación en este país sean independientes. Y eso pone de manifiesto que desde luego hay que hacer también desde dentro una crítica, ¿no? Nosotros que lo vivimos casi a diario, cada uno desde un punto de vista diferente, Eduardo.
Hombre, yo creo que hay que hacer una crítica, yo creo que real, ¿no? Nosotros como periodistas muchas veces, voy a decir la palabra, nos asombramos de lo que a veces escuchamos y muchas veces también nos asombramos de lo que escuchamos a lo mejor en nuestros propios medios, ¿no? También nos asombramos a la hora que quieres plantear que tú consideras que no se debe ir por ahí, y más en un medio público, y nos asombramos porque muchas veces nos quedamos solos, ¿no? Yo creo que hay una crisis real, la gente no confía en los medios de comunicación, pero creo que también hemos abandonado, pues no sé, la ética del periodismo, ¿no? Quiere decir, que la tiene, ¿no? Y eso es lo que de alguna forma está ocurriendo, ¿no? Y desde un punto de vista profesional, pues yo creo que hay que hacer autocrítica, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Hombre, para los jóvenes yo considero que tienen un sistema de precariedad que es muy difícil subsistir en ese sistema, ¿no? Con lo cual, yo no puedo hacer ningún tipo de crítica porque yo he conocido otro sistema cuando se trabajaba en el periodismo, pero desde el punto de vista de los profesionales con ya una cierta edad, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que hay que empezar a hacer planteamientos profesionales y a las cosas llamarlas por su nombre, ¿no? Y un libelo es un libelo, y una información imparcial es una información imparcial, y un informativo con comentarios en una entrada de una crónica no son lícitos, y unos tertulianos que pueden hablar de todo cuando se está hablando de corrupción o de justicia, hombre, no. Yo creo que los periodistas somos periodistas, pero no tenemos que saber de todo. Y echo de menos, como hace algunos años, cuando los profesionales estaban en los medios, ¿no? No éramos los periodistas, cuando digo periodistas estoy hablando en general, sin decir los grandes corredores de medios, estaban en los medios, ¿no? Y yo creo que eso era positivo, ¿no? Miguel. Sí, bueno, yo creo que Eduardo pone el dedo en la llaga de varios problemas acuciantes, ¿no? Y un poco el problema global, que es el descrédito del periodismo, ¿no? Que se ha producido no solo en España, es un fenómeno global, ¿no? Lo hemos visto recientemente en Estados Unidos también. Es decir, cuanto más se han acercado los medios al poder, mayor ha sido su descrédito. Eso es básicamente, yo creo, la primera cosa que hay que tener clara, ¿no? Que el periodismo no está hecho, como decía ayer Cebrián, para formar parte del sistema, sino para controlar ese sistema y vigilarlo, ¿no? Eso está siendo un problema cada vez más acuciante porque la proximidad de los grandes medios al poder es cada vez mayor. Y eso, evidentemente, los lectores no son tontos y lo han detectado hace ya tiempo, y por eso han empezado las defecciones de lectores, ¿no? Y por eso los lectores dicen en las encuestas que confían menos en los periodistas que en los políticos, que ya es no confiar, ¿no? Entonces estamos en esa situación, no hay mucho más que pensar. Hemos hecho las cosas mal, evidentemente, los medios en los que hemos estado, algunos periodistas, han hecho las cosas muy mal y los periodistas las hemos permitido, no hemos preguntado lo que teníamos que preguntar, no hemos exigido lo que teníamos que exigir, y nos hemos encontrado en una situación de justo descrédito, porque es justo es decir, el descrédito la credibilidad cuesta mucho ganarla y cuesta muy poco perderla, cuesta un día solo perderla. Pero es merecida, es decir, cuando tú publicas una foto falsa en portada, por ejemplo, ya no puedes recuperar la credibilidad, es imposible que la recuperes. Y eso ha sucedido. Entonces, bueno, esa es la situación. Y no es una situación fácil porque convive con una crisis galopante en la que los despidos son carne de cada día. Estamos viendo que en España el 50% de la profesión se ha quedado en el paro en estos años. Y además, cuando en esos medios surgen voces críticas con los jefes no han dudado en poner a la gente en la calle. Es decir, hay periódicos que tienen los EREs abiertos desde hace 6 o 8 años, ¿no? Y los EREs siguen abiertos, es decir, que la gente sabe que cuando meta la pata puede entrar el ERE directamente al día siguiente, ¿no? Y eso es así, esto es una situación muy española, pero se está produciendo también en otros sitios, ¿no? Bueno, lo que creo que hay que hacer es intentar, desde nuestra humilde situación de periodistas más o menos independientes, que creo que es el caso de los que estamos aquí,
pues intentar defender el buen nombre del periodismo y, en fin, ejerciendo el periodismo como siempre lo hemos ejercido, con honradez, con claridad y sobre todo estando lo más lejos posible del poder, que es para lo que nos pagan, ¿no? Ana. Bueno, yo ahondando un poco en lo que han dicho los dos compañeros, yo creo que los periodistas tenemos fundamentalmente dos problemas. Uno de ellos es que no tenemos nuestra independencia garantizada bajo ninguna forma con respecto a los poderes empresariales y económicos. Es imposible. O sea, los periodistas que trabajan en grandes grupos de comunicación no tienen su independencia garantizada si no es arriesgándose a ser despedidos, efectivamente. Con respecto a los datos que dabas tú, en Madrid se han despedido a más periodistas que a más empleados de la construcción. Con eso ya durante la crisis. Creo que es un dato muy significativo. Y por otro lado, también hay que controlar aquellos periodistas que prefieren ponerse del lado del poder que mantener una independencia, porque claro, obviamente es muchísimo más cómodo estar del lado del poder y actuar como herramienta del poder que actuar como herramienta del periodismo independiente y hacer caso únicamente a poderes económicos y políticos. Yo creo que en este sentido estamos en un momento bisagra y que los periódicos digitales, en cierta manera, sí estamos pudiendo garantizar cierta independencia con respecto a esos poderes. De ahí, precisamente, el nerviosismo que se detecta en los grandes grupos de comunicación cuando se habla de la independencia, de la no independencia, de periodistas que no son periodistas y son herramientas del poder, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que no tenemos una normativa, no existe un estatuto del periodista. Hay colegios de jornalistas, como el de Galicia, que intentó poner en marcha, pero nadie les hizo caso. Todos se comprometen, hasta el Partido Popular y el Partido Socialista se comprometieron hasta que llegaron al poder, al gobierno. Entonces, todo el mundo se olvida de la promesa. Es como la reforma del Senado, nadie la hace, todo el mundo la promete. Con lo cual, independencia, garantizar la independencia de los profesionales de la prensa, de los periodistas, de los poderes empresariales económicos, o sea, aislarlos de esas presiones incluso dentro de su propia casa, y segundo, apartar a aquellos periodistas que realmente no garantizan la independencia, sino que se prueba y se comprueba que prefieren ponerse al servicio del poder. Sí, no, por subrayar lo que han dicho quienes me han precedido en la toma de la palabra. La confianza es un intangible, pero es el único capital con el que cuenta el periodista. Y muchas veces el periodista o la periodista se cree que son sus agendas telefónicas las que realmente le dan un índice de éxito, vamos, la exclusividad de fuentes y todo esto, ¿no? Bueno, esto no tiene sentido en una sociedad en la que alguien puede filtrar información, llámese Snowden, llámese Falciani, llámese quien sea, o cuando los periodistas tejen redes de colaboración entre ellos para realmente hacerse cargo de macrofiltraciones, con lo cual la proximidad al poder es, como decía antes Miguel, o como dijeron antes Ana o Eduardo, son percibidos claramente como una contaminación, como lo que es realmente, como una connivencia, como una confluencia de intereses que se espuria y que por lo tanto es ajena al interés público, obviamente. Luego, por otra parte, un periodista o una periodista puede creer que son su audiencia, los grandes números de seguidores, de Twitter y tal. Pero bueno, todos sabemos que las propias audiencias se cachondean y pueden considerar un payaso o un histrión a la misma gente que sigue, con lo cual eso no es credibilidad. La credibilidad es algo que se construye día a día, en una rendición de cuentas constante, con una transparencia máxima, en un diálogo que es un toma y un daca, ¿no? Con una comunidad que te paga, porque sabe que le defiendes tus intereses, pero sobre todo porque sabes y es que estás pagando porque participan de algo que es un interés colectivo, más allá de lo que este señor o esta señora quiera trepar o quiera amasar con sus contactos, ¿no? Y las soluciones, imagino que habrá tiempo de ponerlas sobre la mesa, pero una de ellas es retomar contacto con la sociedad civil y no pensarnos, ya seamos empresarios, promotores o periodistas, que podemos acotar cotos para nuestros coleguitas y hablar entre nosotros y tal, porque esas fronteras ya no existen. O sea, estamos hablando de un bien público que tiene que ser público y hecho público y participado públicamente, ¿no? Luego otra cuestión la señalaba Ana, hay que hacer, ya no se trata de autocontrol. O sea, quienes controlan, que son las asociaciones de la prensa, son el último sindicato vertical que existe en este país, o sea, están los empresarios y por lo tanto no están tal. Y entonces hay que hablar de purga, un poco de decir, tú no eres periodista, esto no es un medio de comunicación.
a ti no te considero mi compañero. Yo por ti no defiendo la libertad de expresión. La libertad de expresión que tú estás defendiendo es la de que el que grita, es la del manicomio, la del que grita más, de la que hace más aspaviento y se lleva más locos detrás, ¿no? En fin, y luego por último aprovechar momentos intersticios como estos para arrancar de una clase política que, bueno, que nos necesita para hacerse visible, que nos necesita para recuperar credibilidad, pues un marco mínimo. Y si no lo hacemos, realmente nos acabaremos suicidando autoeliminando, ¿no? Como lemmings que van hacia el precipicio. Esperemos que el debate acabe con un tinte más positivo, Claro, porque, claro, estamos porque dramatizando vaya panorama que tenemos por delante. Pero bueno, tenemos por lo menos muy complejo, por supuesto, y además ayer hablábamos de un ejemplo casi que práctico que yo no sé si recogerán los manuales de periodismo, ¿no? Pero ahora veíamos ayer la entrevista que le hacía Jordi Évole a Cebrián. Claro, veíamos unas semanas antes, meses antes, cómo Pedro Sánchez, en una entrevista con el mismo periodista, decía que había sufrido presiones por parte de Prisa y de grupos como Telefónica para que no hiciera un pacto de progreso, un pacto de gobierno de progreso, y a través de la abstención favoreciera el gobierno de Mariano Rajoy. Ayer Cebrián decía prácticamente todo lo contrario en un contexto no general. Que no había sido, que en todo caso habría sido el director, pero que él no. Pero es que él no tiene nada que ver, que él era un currante. No, yo he pasado por aquí, no me enteré de nada, ¿no? Pero bueno, dentro de ese contexto, claro, tenemos un ejemplo práctico del gran magnate de la comunicación diciendo que él no manipula nada, absolutamente, no impone la desinformación, que los periodistas se autocensuran, que decía, ¿no? Sí. Y de un secretario general de un partido, candidato a la presidencia, a punto de haber pillado la presidencia del gobierno, diciendo que sí había sufrido presión por parte de Prisa, ¿no? ¿Qué lectura podemos hacer? Pues yo creo que uno se vuelve como medio loco, ¿no? Como la pelota de ping-pong que no sabe hacia dónde ir. Ana. A Cebrián es difícil creerle ya en algo. Simplemente yo creo que se ha confundido con el poder. O sea, él ha sido poder, de hecho ha sido poder, y además lo comenta con mucha naturalidad. Yo sí he hablado de los ministros que tenía que colocar Felipe González. Sí, Felipe González, y estoy muy orgulloso de que Felipe González y Alfredo Pérez Rubalcaba estén en Prisa, pero eso no significa que intervengan en las decisiones, y digo yo, ¿para qué están entonces? En fin, quiero subrayar que además de la entrevista de Salvados ayer, que había sido grabada previamente, hubo una entrevista en EFE, que ahí Eduardo no sé si nos podrá alumbrar un poco más, en la que precisamente es qué tenemos que exigirle a una agencia pública que le pregunte al señor Cebrián, porque yo la cantidad de ausencias se me ocurría, además no tuve tiempo, un artículo sobre cuáles eran las preguntas que faltaron por hacer. Claro, la entrevista de EFE no tenía nada que ver con la entrevista que le hizo Jordi Évole en Salvados, porque evidentemente ni le preguntaba por los papeles de Panamá, ni le preguntaba por despidos de colaboradores de otros medios, no le preguntaba por lo de Pedro Sánchez, era un panegírico. Entonces yo me pregunto, el papel de los medios públicos en ese sentido, ¿tú leíste la entrevista de F. Eduardo? Sí, me leí la entrevista. Pero... es que me parece completamente asombroso que un personaje como Juan Luis Cebrián, a mí me cuesta llamarlo periodista. O sea, me cuesta llamarlo periodista, quiero decir, es un empresario. Él se define como periodista y empresario, como mucho empresario y periodista. Y Miguel tendrá mucho más que decir, porque lo conoce, pero vamos. Pero fijaros... preferiría no hacerlo. Habéis dicho una frase, dice... los periodistas se censuran, ¿no? Queda muy bien. A mí me gustaría que mi máximo director empresarial dijera que son los propios periodistas los que se censuran a sí mismos, ¿no? Cuando todos sabemos que cuando ha existido la autocensura a lo largo de estos últimos años ha sido porque realmente había una censura y tú lo que hacías es le dabas la vuelta, ¿no? Claro, es decir, y trabajabas de tal forma que a lo mejor el corte era lo significativo y metías el corte y tú los comentarios los hacías a salida de corte, ¿no? Entonces, cuando al final queremos transmitir que son los periodistas los que se autocensuran, cuando hablamos de periodistas normales, no del esquema de periodistas que hemos hablado anteriormente, que compaginan con el poder, que trabajan en campañas organizadas y orquestadas, dices, hombre, es que hay autocensura. Y un poco a mí la entrevista de ayer que la vi, y siendo un hombre de radio y siendo un hombre de radio pública,
iba a decir que me encantó, y me encantó por las caras, por las negaciones, por la comunicación no verbal, ¿no? Y yo no entro en hacer un análisis de quién era la persona entrevistada, que yo creo que todos la conocemos y que tenemos suficiente información, sino a mí lo que me gustó fue la comunicación no verbal y cierto tipo de ironía y la sonrisa, ¿no? Que era, digo esto, pero estoy diciendo todo lo contrario, ¿no? El problema es que muchas veces, y lo comentábamos un momentín antes de estar aquí, ¿no? No formamos, quiero decir, o sea, hay mucha gente que no cree en los periodistas, pero tampoco hacemos de alguna forma formación en los colegios para que los muchachos, cuando lo ven, entiendan, ¿no? Para que se hagan, y esto puede ser volver a lo primitivo, pero yo creo que es positivo, que se hagan sus propias revistas, sus propios periódicos que analizan el entorno y cómo lo difundirían a otros, ¿no? Pero lo de ayer es eso, es sentarse, por lo menos para mí, y ver las grandes ironías y las grandes contradicciones, ¿no? De todas formas, o sea, que se plantea como una duda, porque claro, nosotros pues trabajamos en el medio y sabemos perfectamente quién es Cebrián, pero bueno, o sea, mucha gente no sabe quién es, ¿no? Propia familia, gente normal que no sabe que Cebrián es una de las personas más poderosas y por qué, ¿no? Y eso plantea como que hay un silencio, hay una letra pequeñita detrás de los medios, que no somos ni siquiera conscientes de qué hay detrás, quién te está hablando cuando me estás leyendo El País, pero quién te está hablando realmente, ¿no, Víctor? Pues sí, yo me temo que funcionamos con muchos sobreentendidos, claro, y cosas que sabemos y que nos comentamos y que nos hemos dicho y que hemos leído en confidenciales y tal, pero la madre de Évole que él pedía que se presentase y tal, yo creo que habrá acabado pensando, este tipo tiene mucho poder, este tipo todavía manda mucho, y es probable. Lo que pasa es que creo que haría falta que alguien escribiera algo, dijera algo, un poco en la medida, ahondando en lo que se estaba diciendo previamente, ¿no? Yo creo que ayer era la imagen de un periodista, alguien que se hacía pasar por periodista, Un experiodista. claramente un experiodista desde el año 1988, es decir, casi 2 décadas. Él escribe cuando quiere, como quiere, y pontifica después de haber marcado líneas editoriales y haber deshecho redacciones, directores, líneas informativas, contratos con otros medios, alianzas con países, en fin, todo esto, ¿no? Y claro, en el fondo, todos los argumentos eran los de un político corrupto. Aquel que dice, mire, yo solo dirijo la empresa, son unos cuantos señores los que hacen... Lapsus de memoria, además. Ah, claro, porque ¿Quién luego... es Darth Vader? ¿Quién es ese señor? Sí, señora, porque... De votar a Pedro Sánchez y que eran los 13 millones. Pues yo no recuerdo. Y luego, claro, y luego como un empresario, pero como un empresario fracasado, que yo creo que ahí fue donde Évole le hizo daño. Pudo haberle hecho mucho más, creo. Es un empresario que claramente no dice, como dicen otros tantos, en la purísima lógica neoliberal, ¿no? Los beneficios para mí y los daños para la colectividad. Por lo tanto, si hay que hacer un ere bestial y llamarles además la generación del 68 y todos a la calle, mejor, ¿no? Sí. Pero claro, estamos hablando con un tipo que ha ido cortando lazos directamente con los trabajadores y el comité de empresa por determinados editoriales, con los redactores díscolos porque se le iban y de forma manifiesta porque degradaba su trabajo hasta el punto de cambiarle los titulares, aprovechando rafías, como he dicho antes, ¿no? Con supuestos, bueno, y probablemente despidiendo a gente a la que le había mal vendido las acciones que luego, en fin, una serie de cuestiones bestiales. Luego con los lectores, yo no entiendo cómo Évole o nadie dice que El País está apenas ahora en 100.000 ejemplares de difusión. Es una ridiculez. O nadie le dice a Cebrián que cómo no se siente responsable de que en el último año 1/3 de sus suscriptores, 1/3, 1 de cada 3, se le haya largado. ¿Cómo no le dice que cómo se ha atrevido a expulsar de los medios de Prisa a gente que estaba colaborando en El Confidencial? ¿Cómo no le dice, bueno, cómo no queda de manifiesto que es un perdedor ante toda una generación de públicos y de nuevos redactores y nuevos periodistas que lo consideran realmente ya un fracasado, algo de la historia? Bueno, yo creo que la entrevista es un gran ejercicio de cinismo por su parte, pero es un ejercicio de cinismo fallido, porque todo el mundo detecta lo que decía Eduardo, que la realidad es lo que intenta negar, es decir, intenta negar fallidamente, no todo lo que se le pone encima de la mesa es verdad, es decir, todo lo que Évole le plantea en la entrevista, todas las cuestiones, y más las que le ha planteado Alsina hoy en Onda Cero, todavía más, son verdad.
Y de hecho él se ve muy claramente en la parte, el último tercio de la entrevista, cuando Évole le dice, a usted le ha ido bien y a la empresa le ha ido mal, ¿no? Yo creo que eso es lo que define los últimos años de Cebrián, ¿no? Que hay que reconocerle que hizo el mejor periódico de España durante 25 o 30 años, lo hizo, lo construyó, lo dirigió y luego se lo ha cargado. Igual que hay que reconocerle eso, hay que reconocerle que se lo ha cargado, lo ha destrozado. Y esto, en fin, es un hecho dramático para una democracia, porque el país era una institución democrática muy importante para este país, que ha servido de contrapeso y de digamos, de alimento intelectual y cultural para dos generaciones de españoles, ¿no? Y esto es un signo de los tiempos, pero también hay que lamentarlo, porque realmente era un instrumento muy poderoso, pero también que daba mucho a la gente, ¿no? Es decir, yo no sé vosotros, pero probablemente todos hemos sufrido el domingo el mono de no poder encontrar El País en el kiosco y irte a 25 kilómetros si hacía falta, comprarlo, porque no podías vivir sin él. Es decir, era tan determinante como todo eso para nuestras vidas, ¿no? Entonces, no solo eso, yo lo sufría en fin de semana El País, y en fin de semana El País de aquella época era algo que nos revolucionaba el informativo de los fines de semana, el del domingo. Era algo que vamos, yo recuerdo que era escuchar la SER por el otro lado en ese sentido, y decir, es Dios trágico mío, lo que ha pasado. En ese sentido es una tragedia que un periódico tan importante y tan bueno como fue haya acabado siendo lo que es. Y que el hombre que lo construyó lo haya destruido. Es un poco, también hay ahí un cierto, supongo, componente psicoanalítico de Saturno devorando a su hijo, ¿no? Probablemente lo hay. A pesar de que él dice, yo me tengo que quedar aquí hasta el final porque tengo la culpa católica. Bueno, la culpa católica la tendrás donde la tengas, pero en fin, lo que también es muy... el rey Juan Carlos, claro, otro de la época. Claro. Lo que es muy ilustrativo, yo creo que es que ayer vimos la entrevista de un personaje de otro tiempo, ¿no? De un personaje periclitado, hablando de cosas que probablemente los jóvenes pues les parecerían marcianas, ¿no? Como el hecho de tener a Rubalcaba y a Felipe González en el Consejo Editorial. Bueno, pues si eso no es estar en el poder y estar en el establishment y acusándole a Évole de que el que está en el establishment era él. Bueno, bien, de acuerdo. Entonces, lo que se produce ahí yo creo es una fractura generacional muy grande, ¿no? Él tiene una visión del mundo que consideramos que está muriendo, que está agonizando, ¿no? Pero es verdad que son los últimos coletazos de esa generación. Y los últimos coletazos de esa generación, por ejemplo, han producido que haya un gobierno Rajoy en España en este momento, porque es verdad que Felipe González, Rubalcaba, Cebrián, Susana Díaz y Zapatero se han cargado a Pedro Sánchez para poder darle el gobierno a Rajoy. Eso es verdad, eso es un hecho y lo hemos visto todo ante nuestros ojos. Entonces, el problema de esto es el poder que pervive en esa generación todavía, ¿no? Es decir, la decrepitud de este sistema, digamos, el agotamiento de este sistema bipartidista corrupto y su pervivencia y su potencia todavía. Y la potencia que tiene que ayer estuvieran 10 o 11 millones de personas viendo esa entrevista con un has-been, ¿no? Con una persona que ha dejado de ser, pero todavía se resiste a dejar de ser, ¿no? Eso yo creo que es interesante también como fenómeno, ¿no? de ver cómo la agonía del país, periódico y nación, van en paralelo. Y cómo... Es noticia en sí mismo, la agonía del país periódico, la del país ya no digamos. Y estamos un poco en esa situación, ¿no? En la que el cambio se resiste a llegar y daba mucha pena ver las fotos de cuando eran jóvenes esta gente, ¿no? De ver a Felipe y a Guerra joven y a Cebrián joven y se iban a comer el mundo y cambiaron el país, lo cambiaron a mejor, sin duda, con sus defectos, pero lo cambiaron a mejor. Y ver cómo están metidos ahora en el búnker, en ese búnker un poco de jaula de oro, ¿no? Intentando evitar a toda costa que esto cambie, ¿no? Es también una imagen... Defendiendo lo indefendible. Y defendiendo lo indefendible. Sus memorias. Defendiendo que su memoria siga estando vigente cuando evidentemente no lo está, ¿no? Vamos a intentar poner sobre la mesa más temas relacionados porque si no yo creo que nos llevaríamos la hora entera hablando de Cebrián, que nos gusta, pero bueno. Es el síntoma de una época. Es el síntoma de una época, exactamente. Lo que veíamos ayer realmente era que bueno, pues la posibilidad de poner y quitar gobiernos existe por parte de los medios. ¿No? Cuando decía, bueno, yo no escribo los editoriales todos hemos sabido que ha sido una parte fundamental
del país. Los últimos editoriales... Del país y de la historia de España, o Por sea, del país y supuesto, del país. Por supuesto. Y de cuando el Los editoriales del 23F país se iba a las íbamos 3 de la ahí, mañana, 2 de la mañana a sacar su edición. Y en momentos históricos. Quiero decir, pero lo curioso un poco era eso que decía, ¿no? Yo no tengo nada que ver, o los últimos editoriales del país, ¿no? O sea, cuando se ha visto editoriales con adjetivos de ese tipo, dijo que le sobraban adjetivos a ese editorial. de ese Lo tipo, cual me ¿no? parece ya el colmo de la bajeza. O sea, dejó tirados a su director, a todos los redactores y tal, como diciendo, sí, yo habría quitado algunos adjetivos fuera de tono. Y yo, Pero que se hayan ido 300 lectores después de eso, mira, casualidad. Vamos, casualidad. No estoy convencido que esos editoriales no los vieran Yo estoy más de segura. 20 personas, como realmente se dice. Bueno, Hacia quería arriba. preguntaros, porque precisamente hablando con este tema nostálgico, el país es un síntoma de ello, ¿no? Yo esa época casi ni la viví, porque bueno, una estudiaba periodismo soñando acabar en un medio así, y luego ya cuando iba acabando la carrera decía tú, mejor no, mejor no, ¿no? Según iba avanzando el más tiempo, joven, ¿no? sí. Pero hablando de esa época, bueno, por ejemplo, el periodismo de investigación, sabemos que ha tenido en España pues unos momentos de esplendor importantes, creo que ahora no es tan el caso, precisamente por un tema que tú ponías sobre la mesa relacionado con la precariedad laboral también, ¿no? Y que hablábamos, es imposible analizar, investigar cuando, bueno, sabemos perfectamente que hay que cubrir 3, 4, 5 historias al día, ¿no? Y sin profundizar en ellas, pero sí que quería preguntaros, porque también aquí tenemos en la mesa tertulianos, y Ana, tú estás acostumbrada cada vez más a ir a tertulias de la televisión. No nos llames tertulianos, por Dios. Sí, esto es así, ¿no? Esto es así, nos está Porque pasando, yo soy y lo decías tú también, lo decías que era también un poco el todólogo, ¿no? Que tenemos los periodistas todólogos, o los políticos todólogos, que también a mí me ha tocado ir a alguna tertulia ya. Pero bueno, que estamos marcando, o se está viendo ese cierto prestigio, esa cierta época de esplendor del periodismo de investigación o de calidad, Sí, de todas por algo formas, marcado como lo que nosotros le llamamos el periodismo pantuflo, ¿no? Que es un poco como la tertulia, el grito, el griterío, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿no? Que me gustaría preguntaros cómo se está viendo afectado también por ahí. yo creo que hay que distinguir entre el periodismo de investigación y el periodismo de filtración, porque el periodismo de filtración es otra cosa. A mí me llegan de la UDEF, como el periodismo pantuflo, con un informe no contrastado, sin sellos ni nada, y yo, como es de la UDEF, pues cojo, lo publico, no contrasto, no hago nada y tal, y después resulta que es todo mentira, o es un informe fabricado a base de, pues eso, de cortapegas de otros medios, etcétera, etcétera. Eso lo hemos visto con el famoso informe PISA, por ejemplo, de Pablo Iglesias, ¿no? Que ha tumbado la justicia 4 veces. Con lo cual, el periodismo de investigación es una cosa muy laboriosa y efectivamente exige unos recursos. O sea, a un periodista de investigación no le puedes pedir que investigue una cosa y que la tenga lista de un día para otro. Exige recursos. La precariedad laboral ahí no ayuda a nada. No ayuda a nada, porque no puedes, la mayoría de las redacciones no pueden estar pagando a periodistas de investigación que tengas dedicados 1 mes, 2 meses, incluso 3 o medio año para analizar, pues yo qué sé, ingentes documentos que han llegado a través de un hackeo, lo que sea, que bueno, ya son 2 cosas distintas también, el delito que suponga el hackeo, que no es cosa nuestra, y cómo nos lleguen las informaciones. Y luego el periodismo de filtración, que exige una parte interesada que te entrega unos documentos y te dice, mira, esto es un delito, que vienen normalmente de las instituciones del gobierno y todo lo que conlleva. Con lo cual, bueno, el tema de las tertulias es muy complicado, pero hay que exigirle lo mismo a los tertulianos periodistas que a los periodistas que no van a tertulias. O sea, yo puedo equivocarme, pero no puedo mentir. Quiero decir, a un tertuliano que miente sistemáticamente, ese ya no es un periodista, o que juega con intereses, o que da su información a modo de presión, a modo de interés para determinado partido, lo que sea, eso ya no es un periodista. Entonces nosotros también tenemos que crearnos nuestro propio código y decir, oye, pues hasta aquí, porque claro, no estás en igualdad de condiciones el que miente con el que no. Bueno, yo creo que en eso habría que hacer lo que ha hecho Ana, que es irse de esas tertulias y no volver. Yo creo que es lo que hay que hacer. Realmente no hay que... ¿Por qué vas a ir a una tertulia con un tío que es un delincuente en potencia? Y que es que, ¿qué haces? ¿Mientes tú también? Claro, ¿qué te pones a su nivel? A dar gritos, a dar voces. Eso no es periodismo. A fabricar photoshops. Es que es ridículo. Entonces yo creo que, bueno, la responsabilidad es de la cadena que siguen invitando a ese tipo de personajes, ¿no? Pero yo creo que los periodistas que van a debatir con ellos también son responsables. Yo creo que es que no están en la profesión.
O sea, deberían ser aislados de la profesión. Yo no sé si la culpa la tienen los periodistas que van, porque claro, también está en una distinción de la forma, ¿no? Del uso que hacen de la herramienta, porque claro, no puede ser una herramienta yo más. me fui, pero bueno, entiendo a los que siguen yendo, bueno, a veces por una cuestión puramente económica y otras veces porque entienden que es mejor, a mí es lo que me dijeron, porque entienden que es mejor pues batirse la cara con el tipo para destapar su presunto no periodismo, ¿no? Bueno, eso, pues eso se trata de demostrarlo con hechos, con informaciones, con etcétera, y demostrar que este tipo de individuos no son periodistas, que son otra cosa, demostrarlo y que la profesión tenga que tomar medidas. El caso es cómo las toma. O sea, no tenemos herramientas para expulsar a un periodista, igual que se expulsa a un médico que ha estado utilizando, pues yo que sé, métodos no legales o no conformes al código deontológico de los médicos. Quiero decir, los abogados, etcétera, etcétera, eso se les puede expulsar, pero nosotros no tenemos. No tenemos estatuto, no tenemos absolutamente nada. Por supuesto, Bueno, pues yo creo que esto es una cuestión que no se trata de que cada uno haga lo que quiera y tal, porque de esto ya sabemos. Cuando cada uno hace lo que quiere, pues hay gente que hace lo que realmente le da la gana, impunemente, ¿no? Entonces, y dejar también un foro de educación y de pedagogía política, como pueda ser una tertulia, a manos de los indas. A ver, yo creo que sí podemos hacer cosas, nos podemos sindicar y podemos tomar y retomar el control de los colegios de periodistas. Los que ha señalado Ana, el de Galicia y el de Cataluña, son emblemáticos y son... Bueno, pues hagámoslo ya. O sea, en Italia hay colegio de periodistas y no funciona tampoco. Es decir, hay tertulianos que son como Inda o peor y siguen siendo tertulianos y nadie los echa. Vale, decir, hasta bueno, pues déjame... Hasta que no hay una condena firme, digamos, no los echan. Bueno, ahí... Lo justifica la audiencia, ese es el problema. Claro. O por lo menos justifica el decir, mira, esto no es periodismo, esto es otro tipo de cosas, esto es otra cosa, esto es no votes por esto. Por lo que está diciendo Inda, divirtámonos. Pasemos el tiempo, pero hombre, entretengámonos, reámonos del pantuflo, pero por favor, o jaleémosle, pero por esto no votes. En todo caso, mírate, no sé, esta tercera del ABC, mírate esto del Confidencial, si respiras por ahí, mírate. Yo creo que esto lo podemos hacer. Es más, se puede practicar un periodismo de autocontrol, de purga, como decía antes, bestial. Empecémoslo porque vamos a vender muchísimo. Y si no lo hacemos, es porque todavía seguimos presa de no sé qué. No quiero presumir que hay muchos más indas disfrazados de no indas. ¿Me sigues? Que Inda está allí porque precisamente viene del palco del Real Madrid y del palco del Real Madrid también viene aquel que organiza la tertulia. ¿Por qué no? Es mucho más cómodo. No, hay más. Hay más, Ana. Sigamos un poquito más malos. Incluso buenos periodistas. Son herramientas. Más malos pensando y buenos periodistas. El periodismo anglosajón, haciendo purga de la prensa sensacionalista, ha creado realmente grandes audiencias. A ver, y luego, lo que tenemos muy claro... Bueno, me callo, ya está. Que podemos hacer mucho más, que lo hagamos. Pues, cuenten conmigo. Yo no sé cómo, pero creo que debemos de hacerlo. Y quiero decir, creo que debemos de hacerlo. Es decir, si éramos una encuesta de qué es lo que a algunos periodistas no nos gusta de ese tipo de programas de debate o de algunas tertulias, seríamos pocos, pero por ahí hay que pensar. Creo que Internet es un factor que antes no existía y que es fundamental, que te permite en un momento dado, que esa noche estás haciendo un viaje, no ver el programa, que te digan y llegas a casa a las 3 de la madrugada y ves el enfrentamiento, ¿no? Creo que ese es un factor importante y es un factor también a veces de denuncia, ¿no? Y muchas veces cuando tú quieres criticar un medio, y más un medio público, bueno, pues existe un consejo de informativos y funciona fenomenal. Si no funciona es peor, que eso también se vive. Pero quiero decir, y es una forma de ese tipo de denuncia. El pensar muchas veces los periodistas, iba a decir, somos gremialistas, en el sentido de muchas veces, y no lo digo por los que están aquí, que no queremos denunciar o que no queremos ni opinar. Porque una de las crisis es que ya ni opinamos, ni se opina en las redacciones, ¿no? Entonces yo creo que hay que pasar un poco a lo que tú también decías del fenómeno anglosajón con el tema de la prensa amarilla, ¿no? Sí. Y es sencillo, yo es que muchas veces escucho tertulias, y ya no la persona que os habéis referido, pero sino otras personas, y dices, hombre, ¿cómo se atreve a decir eso? Yo no me atrevería a decirlo. Quiero decir, siendo periodista. Si a lo mejor eres cocinero,
Pues puedes decir, entiendes, que los ajos de mi pueblo, donde yo vivo ahora, Sevilla la Nueva, son malísimos, pero dices, bueno, en base a que fuiste a comprarlos. Y se dicen tantas, y lo digo sinceramente, se dicen tantas burradas que si las dijera otro, estaríamos criticándolo. Y además encadenadas, y además con adjetivos, y además con insultos, que tú muchas veces dices, hombre, esto no es una tertulia, esto es un despiece. A todo esto y en relación precisamente por lo que estamos hablando, la pregunta del millón, que cada vez que le hace un político le cortan la cabeza, pero la pregunta del millón, que es una cosa a debatir, hace falta que se regulen los medios de comunicación privados, porque los públicos tenemos claro, ¿no?, que y más en este momento necesitan un cambio urgente en este país para que haya más democracia real y más pluralidad, más transparencia, más participación, pero ese es otro tema. Pero los privados, ¿qué pasa? O sea, lo que hay que hacer es legislar bien contra la concentración de medios, para empezar, porque el gran problema de la libertad de prensa en España viene de la gran concentración de medios, de grupos editoriales que tienen radios, televisiones y periódicos. Eso en Europa, en algunos países de Europa está legislado y no puede pasar, y no debería pasar. Es uno de los grandes problemas. En la encuesta que se hizo en la Universidad de Oxford del Reuters Institute se dice que el gran problema del derecho a la información en España es ese. El gran peligro para la libertad de información es la gran concentración de muchos medios en pocas manos. Entonces eso es lo primero. Lo segundo que habría que regular es la publicidad institucional, que es un Cristo, con perdón, sin solución. Ha sido un pesebre durante los 40 años de democracia y bueno, el pequeño cambio político de las municipales no lo ha resuelto bien. Hay una cantidad de vicios heredados en la concesión de las campañas de publicidad completamente enloquecida, es decir, mueve decenas de millones de euros al año y ha servido para proteger a medios de la derecha o la ultraderecha sin audiencia, a base de dinero público durante mucho tiempo, y eso tiene que acabar. O sea, debería ser una de las prioridades de la nueva legislatura, acabar con ese sistema, ¿no? Yo creo que esas dos partes, si se arreglaran, ayudaría mucho a que todo lo demás fuera más normal. Entrar en regulaciones deontológicas, como decía Ana, también debería ser posible. Es decir, el problema es que, por ejemplo, el país tiene uno de las regulaciones más progresistas para los periodistas dentro del periódico, pero eso no ha impedido desmanes, no ha impedido despidos por presiones. Es decir, cuando digamos que la cúpula del periódico decide ejercer su poder, lo ejerce. No sirve para nada el código, ni el estatuto, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, sería también, yo creo que necesario pensar en una regulación efectiva de la independencia de los periodistas respecto a sus propias empresas también. Volvemos ahora a este tema, pero es que nos queda muy poquito, ya unos minutos para acabar, y como decía al principio del debate, que ya esto pintaba como muy negativo, que íbamos a intentar acabar pues con un tinte un poco más positivo. Bueno, por lo menos innovación está habiendo, nuevos medios están habiendo, las herramientas... A la fuerza completamente. A la fuerza completamente, aquí quien no corre se acaba ahogando, desde luego, si quiere vivir de esto. Pero bueno, hay gente que lo está haciendo, ¿no? Hay gente que lo está haciendo y se está haciendo mucho también a través de la cooperativa, se está haciendo a través de la unión de muchos medios pequeños, de periodistas independientes. Sí. Está siendo el caso de un nuevo proyecto que se está oyendo mucho, un gran medio, es la campaña, ¿no?, Alrededor. Estuvimos con los compañeros, impulsado por los compañeros de Diagonal y las compañeras, y bueno, pues este es el resultado, este es el proyecto que tienen adelante y que esperemos que vaya bien, pero vamos a conocerlo por lo menos. Más de 20 medios, entre ellos Diagonal, están preparando un gran salto, un salto de gigante, pues su objetivo no es otro que colocarse a la vanguardia de la independencia mediática, y para ello quieren contar con miles de ciudadanos, y que sean estos ciudadanos y no las grandes empresas los que al final apoyen un proyecto audiovisual diferente. Un proyecto que se está gestando aquí en la redacción de Diagonal, que incluirá prensa escrita, radio y televisión. Vamos a conocerlo. Pues El Salto es una propuesta para crear un nuevo medio, una plataforma de medios
basada en otras lógicas diferentes a los medios tradicionales. Un medio financiado por la gente, no por empresas, ni por partidos políticos, ni por gobierno, ni instituciones, sino basado en una financiación dispersa de miles y miles de personas que con su apoyo hacen posible una forma diferente de entender la comunicación. Una comunicación basada en la cooperación y no en la competencia, en buscar formas de integración entre muchísimos medios que están haciendo un trabajo parecido, que comparten los mismos principios de lo que debe ser la comunicación, pero hasta ahora eran como islas que no tenían puntos de encuentro. Hace aproximadamente unos 2 años empezamos a cuestionarnos como proyecto político, empezamos a pensar qué incidencia teníamos y qué incidencia queríamos tener, ¿no? Diagonal nace en 2005, nace a la izquierda del país, cuando no existe ningún medio que ocupe ese espacio, y de 2005 hasta ahora, claro, la coyuntura ha cambiado un montón. En 2008 hay una crisis muy potente que todavía estamos viviendo, hay un montón de despidos en los medios de comunicación y surgen un montón de medios de comunicación nuevos, ¿no? La idea es juntarnos todos los medios que estamos haciendo cosas parecidas y potenciarnos, compartir recursos, evitar duplicidades y lanzar un gran medio que pueda tener una incidencia hacia un horizonte de transformación social. Nos encontramos en un contexto de neoliberalismo salvaje y de competencia salvaje, donde todos los mensajes que te llegan es compite, lucha, búscate la vida, individualismo a lo bestia, ¿no? Y decimos, pues desde esta lógica no queremos seguir trabajando, no tiene sentido que un montón de proyectos comunicativos chiquititos, que somos muy afines y trabajamos de manera parecida, estemos compitiendo. Entonces de repente miramos alrededor y decimos, pues queremos juntarnos con todos esos proyectos y construir algo más grande, ¿no? Hay medios que han entrado de lleno y que van a ser una pata territorial del proyecto, como es el caso de Arainfo, que es un medio que también tiene una trayectoria bastante larga en Aragón. En Andalucía estamos con medios más chiquititos que está dinamizando el grupo de Diagonal Andalucía, que había un nodo territorial anterior. En Galicia estamos con la gente de Galicia No Cero. Va a participar probablemente con la sección de papel Praza Pública, también en Galicia. En Castilla y León está Último Cero, desde Valladolid. Pícara Magazine también tendrá una sección, y luego estamos con el Salmón Contracorriente, que también entra de lleno en el proyecto y será la sección de economía, y reivindicar la economía social y solidaria como la economía verdadera, y será la sección de economía dentro del medio. En Internet sí que hay un grupo de radio que se ha constituido a raíz de las radios comunitarias, y bueno, la idea es sacar un magazine semanal, estamos intentándolo, ¿no? Hay una vía de financiación específica justo para eso, y también sacar una selección de podcasts de temas que nos interesan, ¿no? Luego hay un grupo audiovisual también, para ir sacando esas píldoras y contenidos audiovisuales semanalmente, y una web mucho más transmedia, pero no queremos descuidar el papel. Queremos hacer un medio que pueda apelar a ese cambio de la mentalidad que está pidiendo una sociedad diferente, una forma distinta de entender la economía, la política, pero que en los medios no ha tenido ese reflejo. Los medios siguen funcionando de la misma forma, con estructuras jerárquicas donde el director manda, los demás obedecen, con una financiación que depende de las grandes multinacionales a las que critican. El pistoletazo de salida fue el lunes, parece que fue hace 15 días, de lo brutal que está siendo ahora mismo. Y bueno, las respuestas están siendo la verdad que muy emocionantes. Hemos recibido más de 1.500 mensajes de apoyo, suscripciones está yendo fenomenal también, ya daremos datos más adelante. Queremos poder evaluar un poco, así como a los 15 días, nos hemos dado de plazo, y bueno, estamos intentando secuenciar también la campaña, porque estos son 6 meses, es una carrera de fondo, y bueno, hay que mantenerse ahí, ¿no? Empezaremos a lanzar contenidos ya en breve. En un mes empezaremos con el blog y en febrero lanzamos el papel. Este periódico Diagonal ya no lo tendremos a partir del próximo año de 2017. Lo que tendremos es un gran salto mediático, proyectos de un siglo XXI que busca romper con las inercias del pasado y dar vida a nuevas y diferentes formas de ejercer el periodismo. Bueno, con algo más de esperanza nos podemos quedar. Vamos, desde aquí les mandamos toda la suerte a los compañeros y a las compañeras de Diagonal, pero se queda ya casi que por terminar el debate una última pregunta sobre la mesa, y es qué pasa con los nuevos modelos de negocio. Vosotros habéis iniciado también un proyecto nuevo relativamente, ¿no? Pues ya lleváis también un par de años. 2 años, ahora en enero haremos 2 años. Y bueno, la buena noticia es que este año estamos empatando las cuentas. Entonces, eso es la gran noticia de este año, es que gracias a, entre otras cosas, al acuerdo que hicimos con Público en junio,
hemos podido equilibrar los números y aunque todavía estamos en la fase startup y con unos sueldos muy inferiores a lo que deberíamos cobrar, pues hemos logrado ponernos a flote y que la empresita vaya para adelante, ¿no? Y bueno, estamos buscando el modelo de negocio. No queremos un modelo que dependa de la publicidad solamente, porque eso es un suicidio y ya vemos cómo acaban esas aventuras. Creemos que es muy importante que los lectores entiendan que aunque el medio sea gratuito, es necesario apoyarlo económicamente, es decir, que se tienen que comprometer, si les gusta el medio, con una suscripción anual de 60 euros o una mensual de 6 euros. Eso es fundamental para diversificar la entrada de dinero y para que no todo dependa de la publicidad. Luego los crowdfundings, por ejemplo, a nosotros nos han funcionado fantásticamente. La gente, es decir, los ingresos de este año se dividen prácticamente a un tercio crowdfunding, suscripciones y publicidad. Ese es un modelo que sería fastuoso si se pudiera mantener. Es verdad que tener un crowdfunding todos los años, que en fin, se agota el crowdfunding, ¿no? Pero desde luego, si los lectores entienden que la prensa independiente es un servicio público y que es fundamental tener prensa libre, porque si la prensa no es libre ya vemos lo que pasa, y se deciden a apoyar económicamente los medios, vamos a sobrevivir. Yo creo que el mensaje de esperanza que podemos dar hoy es ese, ¿no? Que hay, junto a unos restos del pasado, de los transatlánticos del pasado, que todavía pesan mucho, hay una gran cantidad de periodistas con deseos de hacer periodismo libre, que no se arrugan, que están ahí, que van a luchar por seguir haciéndolo y que depende de los lectores que lo podamos conseguir, ¿no? Y yo creo que si recuperamos la confianza de los lectores, desde luego nosotros en los últimos 2 o 3 meses hemos hecho a razón de 500 suscriptores al mes, por nada a cambio. Bueno, sí, regalamos una taza, pero es lo que podemos dar, ¿no? A cambio de nuestro periodismo, la gente, pudiendo leerlo gratis, está pagando, ¿no? Bueno, yo creo que ese es el modelo del futuro, ¿no? Que los internautas, los lectores entiendan, y la mayoría de nuestros lectores tienen entre 18 y 40 años, que si queremos sostener esto, tienen que, como decía hoy Jacobin en un anuncio en una revista americana, sabemos que estáis pelados, pero estáis tiesos, pero sois fundamentales para que podamos sobrevivir, ¿no? Y yo creo que, bueno, se trata de eso, ¿no? De que instauremos otra vez un modelo en el que los lectores colaboren en la marcha económica de los periódicos, porque si no será muy difícil. Una tarea, desde luego, nada fácil, ¿no? Porque, desde luego, Víctor, con toda la cantidad de información, de entretenimiento, más que información, de pasatiempo, ¿no? Casi que tenemos, es difícil hacerle entender, ¿no? A mí me pasaba, ¿no? Cuando, por ejemplo, era freelance y me iba con una cámara a cubrir conflictos no sé dónde, hacer entender a la gente que eso valía más que 50 euros, porque, entre otras cosas, te jugabas la vida, ¿no? No, te jugabas ¿no? Te jugabas absolutamente todo, ¿no? Cómo hacer entender, ¿no? Que esto es una cosa de parte y parte, ¿no? Entre los lectores y los propios comunicadores. Bien, uno de los efectos de Trump ha sido que ha subido enormemente las suscripciones a medios como The Nation, The Atlantic o Dissent. La gente se ha dado cuenta de que no puede dejar en manos de los mercaderes o de los buscadores de componendas de favores con el poder la esfera pública. A mí esto me parece muy potente y me parece que es algo que no necesitamos que haya más Trumps o pseudo-Trumps en este país como para esto, ¿no? Luego, por otra parte, la experiencia colaborativa, por ejemplo, entre cabeceras diferentes, o ya el enorme salto, ¿no?, que pegan los compas de Diagonal, a mí me parece fascinante, sobre todo la historia de Diagonal, ¿no? O sea, están renunciando a una marca que se fraguó... Que duele mucho renunciar a un nombre cuando... No creo que hubiera nadie en una empresa convencional ahora periodística que estuviera dispuesto a hacer lo que ellos están, los pasos que ellos están dando, ¿no? Porque es un medio que nació del no a la guerra, del nunca más, y retomando lo que era Molotov previamente, quiero decir, una búsqueda de incidencia y tal. Gente que se sigue autocuestionando y que en ningún momento lo considera, ni lo ha considerado como un coto privado para mis coleguitas, para mis proyectitos, para mi capital simbólico, para mi tal, ¿no? Y creo que esa colaboración en red, que es algo más que con cabeceras, es con comunidades de gentes que no solo ponen pasta, sino que ponen información, insumos, ¿no? Debate en la calle. Entonces creo que por ahí va e irá.
Eduardo, no me quiero ir casi sin preguntarte una pregunta específicamente sobre los medios de comunicación públicos, porque es que tampoco es también difícil que la propia sociedad y la propia gente entienda que no hay comparación, ¿no? Cada vez que decimos, uy, es que en televisión española están habiendo tales casos de manipulación, de desinformación, tal, y la gente te dice, pues anda que en Antena 3, pues anda que no sé dónde, pero no se llega a entender lo que es el medio público. Los medios de información público no están en manos del capital, ¿no? Y de las grandes especuladores a la hora de esos. Pues hombre, pasamos por una época difícil, nadie lo va a negar. Ahí están los compañeros del Consejo de Informativos de RTV dando la batalla. En otros sitios tenemos una opinión mucho más crítica, pero fijaros, yo os oía lo que decíais de las nuevas tecnologías y de todas estas cosas, ¿no? Y yo me acordaba de un anuncio de la 2 que era la 2 para una inmensa minoría. Al final lo que consideramos que es una minoría, no somos tan minoritarios, somos una inmensa. Y yo creo que en el tema de lo público tiene que haber cambios, lo va a haber. Creo que es fundamental que existan en lo que es la radiotelevisión, que de alguna forma no sea lo que ha venido siendo hasta ahora. Es que da lo mismo, al final, esto igual suena mal, ¿no? Pero politizamos los medios de comunicación y los mecanismos de control del Estado y al final han sido un fracaso. O sea, ese planteamiento de lo público, politizarlo de esa forma, yo no sé cuál es el método. Hay varios métodos, pero yo creo que están siendo un completo error. Y me acuerdo de otra cosa para los que somos muy mayores, y termino ya. Los principios básicos de la programación de radio y televisión. Se hicieron en la época de la transición. Podríamos resurgirlos ahora mismo, leerlos, como el acceso de las minorías a los medios de comunicación públicos, que es algo que yo cuando era más joven me llenaba la boca. Y un último apunte. Hombre, los periodistas tenemos un carácter social. Esta profesión es maravillosa, es preciosa, pero tenemos un carácter social. Recuperémoslo. Y el resto no serán periodistas, serán esquiroles, como los queramos llamar, ¿no? Y ya está. Y en los medios de comunicación públicos igual. Es una pena. Y esto ya, que un aniversario como el que puede tener la radio televisión esté en manos de una productora. Por mucho que digan que colaboran compañeros, los que vamos a cumplir 39 años allí, nos da mucha pena. Tu aniversario en manos de una productora, no el canapé que vas a dar, que ya la cafetería no existe, la famosa cafetería de radio. Pero dice mucho, Sí. dice mucho. Me ha puesto sobre la mesa el último puntico que quería meter antes de acabar, Ana, que tenía que ver con la participación, ¿no? Con esa responsabilidad que tenemos de volver al servicio público, de volver a la responsabilidad social y desde nuestros propios medios de comunicación, sean públicos o no, ya si son públicos ya ni te cuento, porque son los máximos impulsores, o deberían serlo, de que la gente participara, pero ¿cómo hacemos en todos los medios, no? Tenemos todas las herramientas ahora, que es lo contradictorio y es lo raro, ¿no? Tenemos todos los medios para que la gente participe, ¿por qué no lo hacemos? ¿O de qué manera habría que hacerlo, Ana? Bueno, nosotros estamos trabajando ahora un plan a 2 años en público para ver cómo podemos que la gente perciba, hacer pedagogía para que la gente perciba lo que decía Miguel, que los medios son fundamentales y que si ellos no los apoyan, lo que vamos a recibir no son medios de comunicación, sino instrumentos del poder económico y del poder político. Con lo cual, la pedagogía, lo primero, no descartamos el tema, por supuesto, de los suscriptores, no se descarta, porque las vías de financiación, si medios como nosotros esperamos por la publicidad institucional, mal lo llevamos, con lo cual tampoco se descarta. Y luego, pues nada, apostar por un periodismo que llegue a todo el mundo y en el que la gente pueda participar, porque además es que no nos olvidemos, es que es la gente la que te da la información, es la gente la que te da las noticias, más allá de las filtraciones interesadas. Del caso particular pasas al caso general y ahí se crean las grandes noticias, ahí se investigan las grandes noticias. Nosotros queremos abrir canales de participación más allá de los manidos comentarios en las noticias que muchas veces no sirven para nada más que para que se insulten entre ellos. Pero por lo demás, por supuesto, el canal público abierto a todos los ciudadanos, y veremos a ver cómo conseguimos canalizar todo eso, porque claro, tampoco es sencillo, pero bueno, en ello estamos.
Bueno, pues en ello estamos, en ello seguimos, porque desde luego seguimos con nuestra responsabilidad, ¿no? Yo un poco menos porque estoy aquí con el proyecto de la Tuerca, que es medio híbrido, no es medio híbrido, para que no vamos a engañar, pero bueno, vosotros que sigáis para adelante con lo que realmente tenemos que hacer, que es cuidar ese derecho a la información, de verdad, y respetarlo. Pues muchísimas gracias, Eduardo, Ana, Miguel y Víctor. A ti, Noelia. Nosotras, Noelia. Muchísimas gracias, nosotros pues nos vemos la semana que viene, no sé si dando información, pero por lo menos analizando y debatiéndola. Hasta el lunes.